Juan Manuel Cao, a fondo. Bueno, muy bien, como el tema migratorio cambia todos los días, hemos convocado al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, para hablar un poco con él sobre esos cambios, para responder también algunas de las preguntas que ustedes han estado enviando y que en otros programas no ha dado tiempo a ventilar o a responder. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por darnos un poco de su tiempo y estas consultas gratuitas, ¿no? con el público de mil maneras. Antes de empezar con las preguntas directas que tenemos, que ustedes han enviado, estaba viendo que el padre Wensky, arzobispo de Miami, estuvo en Chrome y dice que se encontró varios casos de cubanos que están aquí desde los años 80 con las famosas cartas de deportación y que están siendo retenidos, evidentemente, para deportarlos. Yo me imagino a alguien, independientemente de lo que haya hecho, que después de vivir más de 30 años en los Estados Unidos, llegues a La Habana donde no tienes ni casa, ni familia probablemente, ni nada, es como que lo deportaran a otro planeta, ¿no? Indiscutiblemente, y yo argumentaría que corren peligro. Que corren peligro porque en realidad una persona que lleva tantos años viviendo acá, dependiendo de lo que se haya dedicado acá, dependiendo de los familiares que tenga acá y a lo que se dedican los familiares acá, si son personas que se han manifestado abiertamente en contra del régimen, que acá en Miami eso suele suceder muchísimo, con personas que opinan por la radio, por la televisión, por 20 espacios, al final de cuentas son personas que van a llegar a un lugar que desconocen, que pueden también correr peligro de ser perseguidos, aparte de violación de derechos humanos, derechos civiles, los van a básicamente interrogar para saber el historial de su vida acá en Estados Unidos, donde trabajaron, quién conocieron, qué hicieron, si fueron inmigración, si no fueron inmigración. Todas estas personas son fuentes de información para el régimen. Cuando te deportan y tú llevas aquí más de 30 años, a lo mejor estás retirado, estuviste contribuyendo con el Social Security, ¿pierdes el Social Security? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Porque son personas que cobran porque tienen el seguro social, porque tienen un permiso de... O sea, tienen seguro social, pero tienen un permiso de trabajo, tienen autorización de empleo y por lo tanto tienen autorización de recibir el beneficio. Pero en el momento que lo deportan, pierden... Pero si tú estuviste 30 años aportando dinero al seguro social... Sí, señor. Y como cualquier otro... O sea, no es que vas a estar en Cuba con el dinero de aquí. No. ¿No? No, a no ser que sea ciudadano americano y en ese caso tampoco porque el dinero no se le puede enviar a Cuba, o sea, pero en realidad alguien que esté en el exterior, que no sea ciudadano americano, no va a cobrar su beneficio del Seguro Social. Nadie en general. No, o sea, una persona que aquí vivió muchos años y contribuyó con el Seguro Social y no es ciudadano, es residente y se fue de regreso a su país voluntariamente. El residente todavía pudiera ser, pero entonces corre peligro de abandono de la residencia si está mucho tiempo fuera del país. Si está 6 meses fuera del país, se presume un abandono, un año es un abandono de la residencia. Entonces, en el caso del residente, generalmente para recibir el beneficio del Seguro Social en el exterior, debe de ser un ciudadano americano en un país que tiene un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, donde los retirados de ese país pueden recibir sus beneficios de retiro acá y los retirados de este país pueden recibir el beneficio en el tercer país. O sea, que también tiene que existir ese acuerdo bilateral entre ambos países. Ven acá. Y entonces, si eres un ciudadano americano y te quieres ir a vivir a otro país, sí puedes recibir... Depende del país, República Dominicana, Colombia, países que tienen esos acuerdos bilaterales, cuyos retirados vienen para acá y también tienen derecho a recibir su retiro. Eso puede ser en el caso de un ciudadano americano que vaya a vivir. Bueno, yo te hago ahora la pregunta de cómo dice que hizo la ley, hizo la trampa, ¿no? Si, ok, yo me voy a vivir a España. Muchos cubanos están haciendo eso. Sí. Y yo digo que el cheque de Seguro Social y soy ciudadano americano, me lo pongan en el Republic National Bank, uno que no existe ya, en el banco de Hialeah. Sí. ¿Les van a averiguar dónde estoy viviendo? No, y ni creo que sea nada tampoco, porque si el dinero se lo depositan en un banco y usted tiene derecho a ese dinero y se lo pueden hacer llegar por un giro bancario. Si digo que me lo depositen en el Banco de Santander en Madrid, ¿no? Si hay ese acuerdo bilateral entre ambos países, Estados Unidos y el tercer país, no creo que haya ningún problema. Tiene que haber un acuerdo. Y no lo hay con todos. No lo hay con todos. ¿Con Europa no hay? Creo que sí, porque son países que, vuelvo y repito, que el retirado de ese país, si llegara a vivir acá,
puede recibir su beneficio de retiro de tal manera que los Estados Unidos puede mandar el seguro social para el ciudadano americano retirado. Bueno, entonces, si a los deportados después de 30 años no tienen derecho a seguro social, esos anuncios de que le dicen, usted pague aunque esté ilegal su seguro social, mucha gente va a decir, ¿para qué? Pague sus impuestos. Pague sus impuestos con su número de ITIN, algunos de ellos tienen seguro social porque tienen permiso de trabajo. Pero el impuesto porque aquí, es una ilegalidad. pero aquí el seguro social, tú me disculpas, es un impuesto, aunque te digan que no. Sí, es obligado. Sí, O sea, le están diciendo que paguen sus impuestos, sí. Y cuando pagas ese impuesto está diciendo que paga el seguro social. Correcto. Y el Medicare. Correcto. O sea, también pierdes derecho a Medicare igual, ¿no? Claro, porque sí, no va a venir a atenderte aquí. Exacto, ya está fuera del país. Pero eso parte de la polémica con la población indocumentada, porque son personas que han contribuido, que han pagado impuestos con su número de ITIN o su seguro social, y el caso es que si llegaran a no poder regularizarse, de no obtener un permiso de trabajo, de no obtener una residencia o una ciudadanía, van a perder el beneficio al cual han contribuido con sus años de trabajo. Claro, han contribuido en muchos casos estando indocumentados en el país. Ahora, también vi uno de esos chistes que se hacen virales en las redes, donde hay un tipo ahí que imita a Fidel y dice que si la I-220A, etcétera, etcétera. Y en el chiste, pues se habla también de que te quedas completamente sin nada. Si no tienes familiares, te dejan en medio de la calle. ¿Qué sabe de algún deportado? ¿Qué pasa con esa gente en Cuba? ¿No hay ningún seguimiento? ¿Estados Unidos se despreocupa por completo de él? Por completo. ¿Sí? Es una persona deportada a su país de origen. Se aseguran de que el país de origen lo haya aceptado, que tenga un documento de poder abordar el avión para regresar al país de origen. En el momento que pisan suelo en el tercer país, en este caso Cuba, ya los Estados Unidos terminó con ese caso. ¿Qué es lo que está pasando en este caso de Abrego García, del salvadoreño que mandaron al CICOT, que ahora presuntamente no está en el CICOT? Porque lo que está diciendo Estados Unidos, en el momento que lo deportamos, ya perdimos control sobre la persona. Bueno, vamos a las primeras preguntas del público al doctor Ángel Leal. Pregúntele a Leal. Dice, bueno, quisiera saber si un ciudadano cubano que no tenga ningún familiar en los Estados Unidos tiene alguna vía de solicitar visado. Gracias. La Lotería Mundial de Visas, aunque en esta última ronda Cuba no calificó porque le han dado más de 50,000 visas en los últimos 5 años, pero vigila anualmente, eso generalmente lo anuncian para octubre, noviembre, los países que pueden participar en la Lotería Mundial de Visas, y en el dado caso que Cuba llegara a calificar de nuevo, esa es una posible vía. También la gente no sabe, pero por una petición de empleo, si hubiera un empleador que lo quiere patrocinar, si usted tiene un oficio especializado, profesional con título avanzado, con oferta de empleo, tal vez por esa vía también, aunque es mucho más difícil y muy raro ver ese tipo de casos desde Cuba. Desde Cuba, pero de otros países de sí, otros ¿no? países sí. De otros países. Próxima pregunta. Una madre venezolana pedida por su hija ciudadana con residencia permanente por 10 años sin problemas puede salir en estos momentos de Estados Unidos, porque hay una noticia que le puede ser negada su entrada a Estados Unidos por tener pasaporte venezolano. Bueno, entiendo que la persona es residente permanente. Si usted es residente permanente y se hizo residente por una reclamación familiar por su hija adulta ciudadana americana, no hay nada que impida, y usted nunca pidió asilo acá y nunca manifestó temor de ser devuelta a Venezuela, en teoría usted debe de poder viajar a Venezuela. El tema de los venezolanos es que si tienen pasaporte vigente, es muy difícil renovar los pasaportes, aunque el año pasado anunciaron una extensión que anunció la Asamblea Nacional en Venezuela de 10 años de esos pasaportes desde la fecha de vencimiento. Así que revise bien que su pasaporte cae dentro de ese programa de la extensión de los 10 años, que creo que son la mayoría de los pasaportes, que tengas un pasaporte vigente, una tarjeta de residencia sin vencer. Creo que a lo que usted se refiere es que se había filtrado una información referente a restricciones de viaje, que se había hablado de que nativos de ciertos países tal vez se le iba a obstaculizar la posibilidad de poder entrar. Eso nada más que era un reporte del Departamento de Estado que se le brindó a la Casa Blanca. Todavía no hay nada referente a restricciones de viaje. Así que por el momento diría que no debe tener problema, aunque no es un buen momento para viajar en general. No, el tema también es que Venezuela no tiene consulado funcionando en Miami. Es correcto. Entonces, por eso tienen que contar con esa extensión de los 10 años. Complica más todavía
la situación. Vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, también quiero hablar de que el Departamento de Estado anunció el jueves pasado que ha suspendido indefinidamente las conversaciones migratorias con Cuba. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría, ¿de qué modo podría repercutir en las deportaciones de cubanos? Ya regresamos. Continuamos hablando con el abogado Ángel Leal. Antes de pasar con más preguntas del público, el jueves pasado se anunció, el Departamento de Estado anunció que ha suspendido indefinidamente las conversaciones migratorias con Cuba. En la práctica, ¿qué significa eso? Son conversaciones bilaterales que deben de ocurrir 2 veces al año. Yo no he visto todavía el informe oficial, vi los reportajes, pero si llegara a ser el caso, en realidad de lo que estamos hablando es que va a dificultar cualquier proceso de intento de deportar a los cubanos más allá de los acuerdos migratorios que ya existen entre Estados Unidos y Cuba. El último acuerdo que se hizo fue el de Obama, que aquel cubano que haya entrado después del 12 de enero del 17, lo que llamamos los recién llegados, eso se reforzó cuando la administración de Biden, pero en realidad no ha habido más avance referente al tema de la deportación de los cubanos. No es decir que no los puedan detener, no es decir que no lo puedan intentar, pero si no hay esa continuación de esas conversaciones bilaterales que surgieron durante la administración Biden, durante esta administración de Trump, entonces creo que va, entre otras cosas, a dificultar cualquier tipo de proceso de deportación masiva de cubanos a Cuba. Yo pensé eso inicialmente, pero lo investigué un poco más porque me llamó la atención. Y Estados Unidos suspende las conversaciones, pero no las deportaciones. Cuba puede seguir recibiendo deportados, aunque no conversen de nuevo. Sí. El tema de las conversaciones es que Cuba siempre la convierte en una conversación política. Dice, bueno, es que la gente se va de Cuba por culpa del embargo, de las sanciones, bla, bla, y eso es lo que están tratando de evitar. Correcto. Claro, ahora hay otro problema. Colombia, tengo entendido, que acaba de anunciar que los cubanos pueden viajar sin necesidad de visa a Colombia, que fue lo que pasó con Ecuador, con Correa, y por Nicaragua. Panamá ha disminuido drásticamente el número de personas que están pasando por el Darién. Yo no sé si se atreverán, incluso si se atreven a provocar un éxodo masivo, crearán un problema ahí en Sudamérica, porque aquí que no van a dejar entrar a nadie, ¿no? No, definitivamente, aunque se le facilite la entrada a Colombia, la travesía va a ser más difícil, México va a obstaculizar más, no hay CBP-1 para pedir cita previa para pedir asilo en la frontera, no hay paro humanitario, en realidad no hay ningún trámite migratorio que va a tomar lugar en la frontera y son personas que van a hacer toda esa travesía por gusto porque van a terminar con cartas de deportación expeditas. Así que en realidad cualquier facilidad que pudiera existir de estos terceros países para ayudar, fomentar una inmigración irregular desde Cuba, desde mi punto de vista, no va... Pero sí coincido con usted que podría enredarse la cosa, sí. y eso sería un beneficio porque no habría a dónde deportar a los cubanos. Aquí ayer alguien decía que podrían ser llevados a El Salvador. A mí me parece muy difícil eso, ¿no? No veo cómo, ¿no? Bueno, lo hicieron con los venezolanos. Pero... estoy de acuerdo. Yo creo que ahí hay otros aspectos que complicaría ese asunto. Sobre todo porque le estaría serruchando la base de votantes a los congresistas cubanoamericanos que ya están en una dificultad, ¿no? Habría que ver ahí qué sucede. Vamos a la pregunta del público, ¿no? Yo estoy politizando un poco el tema porque está politizado. Sí, no, y yo lo he pensado, hasta qué punto El Salvador estaría dispuesto a recibir cubanos también con estas cartas de deportación. Y es un tema que hay que analizarlo porque en teoría es podría posible. mandarlo a Guantánamo, tendría más lógica para los cubanos. Aunque solo hay 750 camas en las cárceles. Es correcto, pero si legalmente correspondiera más Guantánamo que porque hay quien te dice, no, pero hubo 34.000 balseros en Guantánamo. Sí, 34.000 balseros que estaban deseosos de venir a Estados Unidos, que estaban allí no a la fuerza, sino porque, pero cuando tú tengas 34.000 carpas, 34.000 personas en carpa que están en contra de su voluntad y que hagan un motín. Yo he estado ahí en Guantánamo 5 veces y te digo que no
no tienen suficiente personal para controlar un motín masivo allí. No, y no solamente eso, y también depende de que, porque todavía están en la base naval de los Estados Unidos, también depende de que Cuba los acepte, aunque estén en Guantánamo. O sea, si Cuba dice, no, yo no los acepto. Bueno, Cuba hasta ahora sí dice que los acepta. Ellos son pícaros porque no quieren romper el vínculo, porque el único instrumento que tiene Cuba para presionar a los Estados Unidos es el chantaje migratorio. Sí, y si lo pierden, se quedan sin nada, no tienen, Correcto. no tienen ni bala, como decía Es correcto. un famoso personaje de Pinar del Río. Vamos a Barbera, los pinareños saben de quién hablo. Vamos a la próxima pregunta. Buenas noches, soy cubano. Mi hija entró por CBP One en julio del 24, tiene parol por un año, cerró la corte, trabaja desde entonces, paga sus taxes, presenta la ley de ajuste cubano, presenta para la ley de ajuste cubano ahora en junio de este año. Estamos bien preocupados, ella sobre todo. Por favor, díganos usted qué le aconseja. Que siga con su trámite de ajuste cubano al año y el día que le toca ahora, creo que en junio o julio del 2025, al año y el día de haber entrado bajo parol. La preocupación es que mandaron un aviso para aquellas personas con el CBP One diciéndole de que si usted no tiene una base legal para permanecer en el país, que básicamente le están dando 7 días de parol para que usted abandone el país. Yo argumentaría que es una persona que va a poder calificar bajo la ley de ajuste cubano al año y el día, cubana, entró bajo parol, también está a tiempo de presentar asilo. Está antes del año para presentar el asilo. Yo no creo que esté de más considerar la posibilidad de presentar un caso de asilo siempre y cuando la persona califique para asilo, que fue una persona perseguida, que tiene temor de ser perseguida, que no tenga doble nacionalidad, o sea, que no tenga algún delito de... O sea, los que vienen por España, que son ciudadanos españoles, o sea, no pueden aplicar para asilo. No, Claro, porque te dice que ya tú estás refugiado en España. tienes refugio en España. O sea, donde no corriera peligro. Entonces es una persona que va a quedar descalificada. Pero sí para la ley de ajuste. Para la ley de ajuste cubano sí, porque es nativo ciudadano cubano. Ok, próxima pregunta. A ver. Entré con la I-94, no he pedido asilo, pero mi papá es residente permanente. ¿Me podría hacer una reunificación? Mi papá es residente, sí, si eres soltero, menor o mayor de edad, no importa, él lo puede pedir. Lo que no lo puede pedir si eres casado. Si eres cubano, ¿hasta qué punto le conviene una reclamación familiar? Porque recuerde que la categoría Demora mucho. son 8, 9, 10 años de espera para que una reclamación de esa naturaleza entre en fecha y hasta qué punto sea necesario. Si eres cubano de otra nacionalidad, no creo que sea mala idea. ¿Y por qué no aplica la ley de ajuste si es cubano? No, si de otra nacionalidad, si fuera el que escribió, si es de otra nacionalidad que no sea cubano. Ok. Creo Adelante. que es cubano. Yo quiero saber si los que entraron por la frontera CBP y pues yo tengo 2 personas que entraron con ese parol, ¿es lo mismo parol que CBP? El CBP One era la aplicación móvil para pedir la cita. Llegaban a la cita donde supuestamente... Desde México. Desde México. Llegaban a la cita, entonces le daban parol. Y hay gente que no le dieron parol y se quedó con el CBP One. Es un mecanismo, hermano. Era un mecanismo de pedir cita para ser entrevistado en la frontera. Ponga de nuevo porque no terminé de leerlo. Personas que entraron con este parol pusieron asilo y una tiene cita de inmigración en mayo y el otro en octubre. Somos de Nicaragua. Por favor, ¿me puede explicar qué hacer? Gracias. Tengo 2 personas que entraron con ese paro, pusieron asilo. Siempre y cuando pusieron el asilo antes del año, no hay ningún problema. Van a tener que seguir con su proceso de corte de inmigración. Lo que sí estoy viendo mucho en esos casos, y ojo con esto, llegaron con el CBP One, le dieron el parol, presentaron el asilo, se demoraron en citarlo a la corte. Muchos de esos casos de asilo están con el servicio de inmigración y no están con la corte de inmigración. Y estas son personas que tienen corte de inmigración, que es lo que debía de haber pasado con los que entraron con el CBP One. El caso es de que es importante archivar ese asilo con la Corte de Inmigración y que le pida a la Corte que le reconozcan la fecha de la presentación original, que lo puedes hacer con el recibo de cuando usted le mandó ese asilo a UCIS y pedirle a la Corte que le acredite ese tiempo para poder calificar para su permiso de trabajo. Pero el caso es que tengan cuidado con eso, porque muchísimas personas que entraron de esa manera tienen el asilo pendiente, pero tal vez no lo tienen en el lugar correcto. ¿Sabe que mucha gente en el pasado, ¿no? Está hablando de 10, 15, 20 años atrás, otros latinoamericanos aquí en Estados Unidos se quejaban
del privilegio de la ley de ajuste cubano. Y la conclusión era que había que quitarle a los cubanos la ley de ajuste. Y yo en aquel momento hice algunos reportajes y dije, no, lo que hay que conseguir es una ley de ajuste nicaragüense, una ley de ajuste venezolano, donde hay esas dictaduras. Hoy sería un camino, una salida para nicaragüenses y venezolanos, pero bueno, sabemos cómo piensa la gente como son las cosas como son del alma, decía el poeta. Vamos a ver otra pregunta. Me dicen que no, que vamos a una pausa. Pues nada, regresamos enseguida. Sí tenemos más preguntas cuando regresemos de la pausa. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Y volviendo al tema de los cubanos que tienen ventajas y desventajas. Hace unos días, hablando con una amiga hondureña que decía, mira, es terrible regresar a Honduras, pero por lo menos en Honduras tú puedes alquilar una casa, hay comida, etcétera. La gente que regresa a Cuba, sobre todo esos que están recogiendo de los años 80, que llevan 30 años viviendo acá, que posiblemente no tengan familia, no se sabe si los mandan para un albergue, si los dejan en medio de la calle. La televisión ha alardeado por lo menos 4 de ellos que han ido para la cárcel directa por HB o X. Y entonces, lo que le hablaba del chiste que vi es que supuestamente el tipo que está invitando a Fidel dice, bueno, porque de todas maneras nos están pagando por cada uno que devuelvan. Yo he oído en el pasado $10,000 por cada uno que devuelva, porque Cuba dice que no... O sea, para Cuba cuesta reubicar a esas personas sin que se le creen un problema. Pero no veo evidencias de que eso... No hay ninguna... pero tampoco te enterarías. Ni siquiera el deportado sabe si pagaron por ellos o no. Eso sería una negociación entre el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y no el nos vamos a enterar cubano. Nunca. No. A no ser que lo digan las entidades oficiales. Y la realidad es de que si hay un costo asociado con la detención de estas personas, si hay un costo asociado con la supervisión de esas personas, porque muchos de ellos llevan 20 y 30 años bajo orden de supervisión, que tienen que ir anualmente, reportarse con oficial de ICE. Pero para Cuba también es un problema. Una persona que lleva 30 años viviendo aquí, para ellos es un conflicto, ¿no? De adaptación, claro, etcétera, ¿no? Hay quien dice que había ahí detrás del aeropuerto unos albergues donde llevaban algunos. Hay otros que algunos lo dejan en medio de la... sé de uno que dice que lo dejaron en medio de la carretera monumental. Resuelve como pueda. Pero eso si se hace de verdaderamente masivo, es un tema complicado para el régimen castrista. Al Salvador le han pagado por... Exactamente. O sea, eso sí se sabe. A Panamá, cuando yo estaba en Costa Rica, esos cubanos que yo vine con 40 cubanos en todo el recorrido por Centroamérica y lo estuve filmando todo hasta llegar aquí, hasta este canal, llegamos con 30 y pico de los 40. Costa Rica recibió una ayuda por mantener allí esos campamentos, por trasladarlos, etcétera. Porque lo primero que te dice uno de esos países es, nosotros no tenemos cómo hacer esta operación. No. Si Cuba se queja y dice que no tiene ni siquiera para el combustible de los guardacostas, que ellos le llaman guardafrontera, es extraño que no haya dinero de por medio. Es indiscutible de que cualquier cubano que sea deportado a Cuba no es una persona bien recibida. Es una persona que va a enfrentar problemas en Cuba de una forma o de otra. Yo argumentaría por el simple y mero hecho de que llevó tantos años viviendo acá, es una persona desafecta al régimen, es una persona que no quiso vivir en Cuba, es una persona que salió de Cuba, es una persona que hizo vida fuera de Cuba y es una persona que va a ser mal vista por el régimen y eso puede traer una serie de implicaciones y mínimo ningún tipo de colaboración o ayuda a pesar de que es un ciudadano de su propio país, porque ese es un país que todavía entiende el concepto de expatriar a sus nativos y sus ciudadanos. Es un país donde la gente son reguladas, es un país donde no dejan entrar sus propios ciudadanos, que no dejan salir sus propios ciudadanos. Entonces, ¿qué pueden esperar estos cubanos que llevan toda la vida viviendo en los Estados Unidos cuando se han devuelto a Cuba, donde no tienen ningún tipo de derecho legal para pedir absolutamente nada y donde corren peligro de ser perseguidos por el simple y mero hecho de haber vivido acá? Salvo los infiltrados, los chivatones y los represores, el resto de los cubanos comunes y corrientes es una injusticia devolverlos a Cuba. Es una injusticia absoluta. Lo haga Biden, Obama o Trump. Da igual. Y eso yo creo que la comunidad tiene que expresarse de alguna manera y aprovechar que hay tantos cubanos americanos en posiciones importantes para hacérselo entender a la administración. Tú dirás, bueno, los venezolanos, los nicaragüenses, sí, bueno, pero como bueno, aquí cada cual llora por su causa, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una causa importante, además de que, como digo, le están serruchando el piso electoralmente
es probable, a los congresistas cubanoamericanos, etcétera. Vamos a más preguntas. Adelante. Buenas noches, soy CBP One. Tengo la corte cerrada y me faltan 2 meses para aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Qué me recomienda? Que aplica la ley de ajuste cubano y, vuelvo y repito, dada la incertidumbre de que mandaron estos avisos, hay un litigio referente a eso, dicho sea de paso, y ese no es el mismo litigio que el litigio del parol humanitario, que la jueza en Boston dijo que no se puede cancelar los paroles el 24 de abril. Ese es un caso, el caso del CBP One es otro que todavía no tenemos un fallo. Pero el caso es de que usted va a poder calificar bajo la ley de ajuste cubano, pero revise su caso a ver si tal vez pueda presentar un caso de asilo antes del año, si es un caso que tiene mérito, que tiene argumento, que hay un fundamento legal, que hay una base legal, que usted fue perseguido, que temes persecución, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular u opinión política. No lo haga por gusto, para ganar tiempo, para básicamente tener otra opción si en realidad no vas a calificar. Pero si tienes un buen caso de asilo, lo consideraré. Ok, próxima pregunta. Soy cubana e hice una petición I-130. ¿Cuál es la I-130? Es el formulario para pedir un familiar. Ok, mi hijo menor, esa es la reclamación familiar, ¿no? Sí. De 12 años, fecha de prioridad enero 2024 como residente. Su papá está pronto a venir por una IR5. ¿Cuál? Y el papá está a punto de venir por una petición de, creo que de un hijo adulto ciudadano americano. Y al niño no le queda nadie allá. ¿Hay alguna prioridad para acelerar la visa del niño? Gracias. No, porque en la petición suya, él es hijo menor de edad soltero de residente y esa categoría está por el 1 de enero del 22. Su fecha de prioridad es la fecha de la presentación de la reclamación. Si usted presentó antes de esa fecha, le toca esperar que llegue a esa fecha para que el niño tenga el derecho de inmigrar para acá. Si estuviera en fecha, se pudiera pedir una adjudicación expedita para que el niño pueda inmigrar. Lo que no se puede hacer es adelantar el derecho de recibir la visa, porque eso depende del boletín de visas. Si fuera ciudadano, fuera más rápido. Exactamente. No, ya es familia inmediata. Sí, porque ya es familia inmediata del ciudadano americano, y de ser familia inmediata del ciudadano americano, ya no tiene que esperar disponibilidad de visas bajo el boletín de visas. Entendí que el padre viene, pero el padre viene igual como residente, por lo que estoy entendiendo, por un hijo adulto ciudadano americano. Entonces, en realidad, sería lo mismo que el padre lo pida. Así que, en realidad está difícil, pero tal vez, no sé, hay que analizar a ver de qué manera el niño se le puede nombrar un guardián, o usted pueda viajar, dependiendo de las circunstancias de su caso, para estar con el niño, para que no esté descuidado o abandonado. Próxima pregunta. Abogado, reclamé a mi hija con sus 2 niños menores de edad desde el 19, soy ciudadano americano y me han dicho que se ha demorado el proceso. ¿Qué puede decirme? Eso es, y creo que es un hijo adulto, soltero, mayor de edad, ciudadano americano, que está por el 2015, noviembre del 2015. ¿Y de 15 al 19 cuánto avanza? ¿A tanto por mes? ¿O eso es irregular? No obedece el tiempo cronológico. Entonces, si ellos tienen fecha de presentación del 19, están por el 15, póngale 3, 4 años, pero no necesariamente obedece el tiempo cronológico. Próxima pregunta. Este está conciso. Buenas noches. Para solicitar asilo político, obligatoriamente hay que estar físicamente en Estados Unidos. Sí, señor. Sí. Bueno, refugio desde afuera, asilo dentro de los Estados Unidos. Refugio es con la ACNUR. Exactamente. Que es la Organización de Naciones Unidas encargada de los refugiados, ¿no? Es correcto. Ok. Vamos a próxima pregunta. Buenas noches, soy cubano. Entré hace 3 años por mar. No fui inspeccionado, presenté asilo y recientemente renové el permiso de trabajo. A todo el grupo, excepto a mí, le aprobaron parol y por ende residencia, a pesar de haber presentado la solicitud. ¿Qué debo hacer por mar? Si no le dieron el parol en aquel momento que lo procesaron, técnicamente sigue con su asilo pendiente y ya no corre peligro de una deportación expedita porque lleva más de 2 años en el país. No está sujeto al requisito de registro de extranjeros porque usted tiene permiso de trabajo, que es otra cosa que entró en vigor ahora el 11 de abril y hay muchas personas que sí están sujetos a ese requisito, y el no cumplir con ese requisito de registro extranjero implica 6 meses de cárcel y $5,000 de multa. Pero a su pregunta, lo que a mí se me ocurriría, dependiendo de sus circunstancias, si hay una circunstancia humanitaria, si por interés público usted pueda demostrar
que tal vez usted pueda calificar para un parol. No creo que esté de más que haga el intento de pedir el parol con Inmigración y Control de Aduanas, dependiendo de sus circunstancias particulares. Si uno pide asilo político, el caso se demoró y en eso llega el año y un día, ¿puede aplicar a la ley de ajuste? No, si no entró bajo parol o fue admitido legalmente. Por eso tanta polémica con los cubanos con I-220A, porque no califican, porque no se considera un parol, no se considera una admisión legal. Tienes que ganar el caso de juicio político. ¿Y si lo pierdes? Orden de deportación. Próxima pregunta. Buenas noches, tengo un hijo reclamado de ciudadano y ya está en el centro de visa F1. Sí, eso es hijo soltero mayor de edad del ciudadano americano. ¿Tiene condición especial su mamá? O sea, su mamá es no él. Sí. No, tiene condición especial, ahí falta una coma. Sí. Su mamá ya es residente, otra, y tiene que estar con él en Cuba. ¿Qué puedo hacer para adelantar el caso, por favor? ¿Entendió? Sí. No puedo adelantar el caso si no hay derecho a visa. Entonces, la F1 está, si mal no recuerdo, por noviembre de 2015, dependiendo de la fecha de reclamación. O sea, el hecho de que su caso está en el Centro Nacional de Visa, es posible que ya le hayan permitido, por ejemplo, en esa categoría, si usted tiene una fecha de presentación antes de enero 1 del 17, puede adelantar los trámites migratorios. Ajá. Pero vamos a suponer que es enero del 17. Todavía no tienes derecho a la visa, de tal manera que no pueden adelantar el proceso para que el chico entre antes de tiempo, porque es que depende literalmente de que una visa esté disponible, y hasta que la visa no esté disponible no entra la persona. Así que hay que ver otras opciones para que tal vez la madre o el padre que esté acá, que lo sabe, el ciudadano americano, pueda estar con él un tiempo, tal vez pedirle, eso sí, un parol humanitario al hijo que está en Cuba para que entre temporalmente en espera de la actualización de la reclamación, como es un muchacho especial, para que no se quede solo, sin custodia. Mira, eso no es una mala idea. Pedir un parol humanitario en realidad es un poco inconsistente, porque un parol humanitario no tolera intención inmigratoria, pero en un caso especial como ese, en realidad sería un parol humanitario temporal para que él no esté solo en lo que espera la actualización de su reclamación. Bueno, pues nada, vamos a una pausa, regresamos con sus preguntas al doctor Ángel Leal. Muy bien, cerrando el ciclo de preguntas al doctor Ángel Leal de hoy, vamos directamente a la pregunta que inicia este segmento. Adelante. Dice, hoy nos revocaron el parol. Claro, esto, les digo, son preguntas acumuladas, esto tiene varios días. Sí. Y nos cancelaron el permiso de trabajo. Quería saber si puedo aplicar a la residencia el día 24 de abril, que tengo el año y un día, o sea, es cubano. Por favor, contésteme este mensaje. Le revocaron el parol y le cancelaron el permiso de trabajo. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Mandaron el aviso de los que entraron con parol humanitario, de que le estaban dando el parol hasta el 24 de abril, y el permiso de trabajo y el parol dejaba de existir en esa fecha. Hay una orden de una corte federal de Boston que dice que por el momento... O sea, hasta pasado mañana, ¿no? No, hasta el 24, claro. Sí, hasta el 24. Claro. Pero el caso es que ya una corte federal dijo que esa revocación no es legal. Ese es para el que entró con parol humanitario. A mí se me hace que esa persona entró con CBP-1 en la frontera y le están mandando una carta a ellos también diciéndole que si usted entró por un CBP-1 y le dieron parol, que ya es el momento de salir del país, que le están extendiendo el parol por 7 días y que usted debe de abandonar el país, pero yo argumentaría que usted tiene una base legal para permanecer en el país porque estás a punto de cumplir el año y el día. Al año y el día presente su ajuste cubano. No le digo que presente asilo, a no ser que estés antes del año y tengas caso de asilo, pero indiscutiblemente debe de intentar pedir su ajuste cubano, pida el permiso de trabajo con ese ajuste cubano. A ver, ya es 24 de abril, se venció el plazo. ¿Qué hacen? El de parol humanitario no se tiene que preocupar porque una corte federal dijo que esa fecha ya no es válida, que usted tiene su parol por los 2 años que le dieron su parol y su fecha es su fecha hasta siguiente orden de la corte. Pero hay otro grupo que entraron con CBP-1 en la frontera, los que venían a pedir asilo. ¿Y por qué los que entraron con CBP-1 no le dieron parol? Muchos de ellos le dieron parol. Los que iban a la frontera para pedir asilo, que iban con cita previa, no había chance de entrevistarlo, no habían recursos, y lo dejaban entrar con libertad condicional bajo parol pendiente de corte.
Y a eso también le están mandando, porque igual tenían que usar la aplicación móvil CBP One y crear cuenta con UCIS. Le están mandando a través de la cuenta de UCIS el mismo aviso de que tienen que abandonar el país y que el paro queda cancelado. ¿Usted calcula de cuántos miles de personas se quedarían ahora en Estados Unidos sin permiso de trabajo y sin licencia de conducir? Los que entraron por la frontera en CBP One, 900,000 personas. 900,000 personas. Los que entraron con parol humanitario. ¿De distintas nacionalidades? De distintas nacionalidades. Y los que entraron con parol humanitario son 532,000 personas. Los de parol humanitario están respirando por la orden de la jueza federal. Lo de CBP One está en litigio, pero todavía no hay una orden. Sí, ¿qué va a pasar? Es un problema. Yo recuerdo aquí una época, eso lo he dicho 20 veces, en que el condado Miami-Dade tenía un plan de contingencia para si se producía un éxodo masivo. Se ha producido el éxodo masivo, solamente de cubanos. Este era para Cuba, si se producía otro Mariel, era la idea. Sí. En Mariel vinieron 125,000 cubanos. Aquí estamos hablando de que han llegado, escuché al abogado Willie Allen decir que no eran 850,000, que eran 951,000, ¿no? Sí, por la frontera CBP-1, sí, por ahí. Ajá, entonces es una, solo de cubanos. Ah, no sé, de cubanos. ¿No? Yo tengo entendido que eran 900,000, un poco más de 900,000 de todas las nacionalidades. Ah, pero 850,000 cubanos en menos de 3 años. Es un éxodo. Ponte que la mitad ha venido a parar a Miami-Dade. Es una emergencia. Yo no veo que el condado, que me perdone la alcaldesa y el comisionado y todo, no veo que han reaccionado a esa invasión que se ve en las colas de la licencia de conducir, en el aumento de estudiantes en las escuelas primarias y secundarias, que se ve en los servicios, que se ve en el tráfico, en las motorinas que uno tropieza por la calle, yo he visto gente hasta en carriolas eléctricas, ¿no? Lo que hay un detalle, tienes razón, pero hay un detalle. No todos están en el condado de Miami-Dade. Yo tengo clientes en todo el país que son cubanos. Texas, Illinois, Chicago, New Jersey, Nueva York, Kentucky, las Carolinas. O sea, que no hay esa concentración masiva. Diría la mayoría están aquí. Pero sí hay muchísimos que están alrededor de todo el país. Qué locura. ¿Y eso no necesita una atención especial? Indiscutiblemente, porque lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Estas son personas que vinieron legalmente con la intención de pedir asilo. Algunos los invitaron a venir. Bueno. Una invitación a venir. Para pedir asilo. Era una locura. Tú podías reclamar a una persona que no era ni familiar tuyo. Y algunos aparecieron aquí. No, ese es el paro humanitario, sí, el de los patrocinadores también. Pero al final de cuentas, CBP One, la gente tiene que entender, en la frontera, cuando usted llega a este país, usted tiene el derecho absoluto de pedir asilo. Eliminaron el derecho de pedir asilo. Dijeron, si usted, esto era Biden, no Trump, Biden. Si usted entra ilegalmente a este país, queda descalificado para pedir asilo, te vamos a deportar. Si usted quiere pedir asilo en este país, vamos a dar creo que eran 1,200 citas diarias en la frontera, en 6 puertos de entrada, para que usted se presente legalmente y sea entrevistado por un oficial de inmigración. Entonces, para ejercer el derecho que tienen de pedir asilo en este país, acuden a este proceso de CBP One para que ahora le estén mandando una carta diciendo que el parol está cancelado y tiene que ir una semana. Ahora, antes de seguir con las preguntas, yo creo que vale la pena una valoración política de lo que está sucediendo desde el punto de vista humano. Ya hemos dicho específicamente lo que sentimos, ¿no? Con nuestros compatriotas, con los venezolanos, con los nicaragüenses, con los haitianos, con todo el mundo. Pero desde el punto de vista político hay algo que hay que reconocer, porque no es solo Estados Unidos. Vemos que tiene el mismo conflicto Italia, y la Meloni ha hecho toda una campaña con el tema migratorio. En España tienen una disputa entre el partido Vox, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, por el tema de la invasión, por ejemplo, en Islas Canarias. Los canarios que dicen, bueno, no podemos más, porque como está ahí, las Canarias están en África. Vemos en Alemania el problema que tienen con los turcos, que tienen ya más de 5 millones de turcos, y hay manifestaciones de todo tipo, algunas xenófobas, otras de carácter nacionalista. O sea, lo vemos en Francia. Basta visitar París para darte cuenta y ver la televisión. Yo estuve viendo la televisión francesa y digo, parece que estoy en Estados Unidos, es el mismo conflicto, las leyes migratorias, la izquierda por un lado, la derecha por el otro, en Bruselas igual.
en Gran Bretaña. Entonces es un problema global. Es un problema global que incluso lo vemos los australianos con el resto de los asiáticos, Taiwán con la invasión de todas partes. Entonces, ¿qué hacer? Ahí está el meollo de la situación y me alegro que lo hayas dicho. Y lo he estado pensando mucho. Hubo un ingreso masivo de personas durante la administración Biden, administraciones previas. Perfecto. La intención es efectuar una deportación masiva en respuesta a ese ingreso masivo. El problema de la deportación masiva, y aquí viene el meollo, si lo vamos a hacer con debido proceso legal o sin debido proceso legal. Porque lo que estamos viendo son medidas que tratan de hacer de la forma más generalizada posible para deportar el mayor número de personas posible para no pasar por un debido proceso legal, porque si lo vas a deportar uno a uno y si cada uno de ellos tiene derecho de comparecer ante un juez de inmigración, ¿cuántos jueces de inmigración vas a tener? ¿Cuántos casos van a escuchar? Entonces, en realidad, para que sea factible la idea o el plan de la deportación masiva, no pueden respetar el debido proceso legal porque los recursos... Sí, pero no entonces dejamos de ser Estados Unidos, ¿no? Yo noto que la intención es desalentar la entrada. En eso ha sido exitosísimo. O sea, han mandado un mensaje tan duro. Luego viene el tema de matizar. Y ahí es donde se enreda la cosa, ¿no? Porque tú dices, bueno, los cubanos están de acuerdo con la política de Trump. Bueno, eso es en términos teóricos y general, pero ¿cuántos cubanos no tienen familia? Esos cubanos que han llegado aquí, esos 900, 850 mil, han llegado, la mayoría, no por sus propios recursos, porque en Cuba hay una miseria espantosa, por mucho que vendan la casa, han llegado porque sus familiares los han estado ayudando. Así que aquí tenemos esa aspiración de tener el aspecto legal, el aspecto político, por supuesto que lo es, el aspecto humano y tratar de conciliarlos a todos. Le agradezco, doctor, haber estado con nosotros. A ustedes los invito a que se queden para ver la segunda parte del programa y espero que haya sido útil el servicio, lo mismo para problemas personales directos que tenga, como para tener una información general de, como decimos, de una crisis que no es exclusiva de los Estados Unidos, que es una crisis global. Volvemos enseguida.